¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, como recordarán en el video número uno titulado El odio en democracia, habíamos comenzado a introducir la pregunta sobre cuál sería la relevancia filosófica del estudio de las emociones en la filosofía política y más específicamente de una emoción en particular como el odio en una cierta idea de la vida política que solemos asociar con la democracia. Eh, en este breve video y en esta oportunidad, todavía sin sentirme particularmente apremiado por dilucidar diversos sentidos de la palabra democracia, quisiera regresar particularmente a la emoción del odio para seguir inquiriendo en su naturaleza conceptual, su estatus y, y en qué medida es, como planteábamos en el video 3, una emoción limítrofe o bien distinguida de la llamada emoción de la ira, emoción que aparece nítidamente retratada ya por Aristóteles en retórica y también en sus trabajos éticos, porque recordemos que ya en Ética a Nicómaco, particularmente en el libro séptimo, aparecen consideraciones sobre la ira y sobre todo, en ese caso muy particular de ese libro, de la relación de la ira con los problemas que Aristóteles agrupaba bajo el concepto de incontinencia. Recordemos que ese es un concepto muy complicado, respecto del cual Aristóteles entabla una discusión filosófica con Sócrates como predecesor de esa idea, una idea que en Sócrates platónico adquiere un tinte marcadamente intelectualista con algún tipo de paradoja lógica, como sabemos, de hacer prácticamente imposible desde el punto de vista conceptual la incontinencia. Para Aristóteles, en cambio, hay otras rutas posibles y la ira u otras emociones podrían asociarse a incontinencias. Habría diversas clases de incontinencia en Aristóteles, eh, algunas vinculadas a deseos corporales, y esas incontinencias no se explicarían en un sentido fuerte por una falla intelectual, sino más bien por un desorden en las pasiones, en las emociones, con lo cual volvemos al punto del primer video y del segundo, donde destaco que la cuestión de las emociones no es una frivolidad filosófica actual, sino que tiene una larga andadura en la filosofía. Y Aristóteles seguirá, digo, un camino mucho más complejo para explicar la incontinencia que adopta Sócrates para intentar acomodar la idea de, por un lado, de que tenemos algunas creencias morales correctas o verdaderas y el gran problema de la motivación moral. Respecto de la ira, Aristóteles inclusive podría llegar a sostener que inclusive un exceso en la ira todavía podría estar enmarcado dentro de lo que yo llamé en el video 3 una justa ira. La ira todavía podría estar gobernada en algún sentido por un principio de la razón práctica. La ira todavía podría seguir oyendo la razón, solo que a veces, como dice Aristóteles, la oye mal y eso lleva a los excesos. Pero es una emoción compleja porque aun si hubiera excesos, no todo exceso o en el borde de la incontinencia específica de la ira necesariamente lleva a que esa ira cuente como una ira injustificada. Bueno, ese es uno de los intríngulis que muestra la complejidad de esta clase de emociones. Emociones que, en el caso de la ira,
recuérdese, he sostenido, opera esa emoción como una especie de sensor de injusticias que para que la ira cuente como ira justa deberían ser injusticias objetivas. Una de las clases emblemáticas de injusticia objetiva ha sido retratada a lo largo de la filosofía política y de su historia como una relación desmedida, injustificable, inicua de opresores sobre oprimidos. De manera tal que aquel que reacciona con enojo o con ira o con indignación parece estar desde algún punto de vista cognitivo identificando una injusticia. En el caso del odio, había sostenido ya que el odio fabrica su objeto, siguiendo a Caroline Emke, que el odio además supone un deseo aparentemente mucho más fuerte de destrucción. En el caso de la ira, aparentemente el deseo de venganza de lo injusto discurre por otros carriles. Sin embargo, ese tipo de distinción, como había sostenido, puede ser un tanto inestable analíticamente en orden a distinguir la ira del odio, y por eso propuse que el odio, a diferencia de la ira, no tiene estrictamente hablando un referente, un anclaje en el mundo, un objeto, aunque la gente se lo represente así. Y había sostenido también que el odio implica una alteridad, se odia a otros respecto de los cuales se cree falsamente gozar de una superioridad de alguna clase que habilita al desprecio y, en el peor de los casos, a la destrucción del odiado, con algún tipo de paradoja metafísica que yo ya había señalado en cuanto a la identidad del odiador. Sin embargo, introducir la idea de un otro o de una alteridad para caracterizar al odio no deja todavía de entrañar ciertos problemas conceptuales, porque también podría uno hablar de odio hacia sí mismo, con lo cual la idea de alteridad se rompe o en todo caso se debe reformular, y algunos dirán que sería una reformulación demasiado artificial, diciendo que el odio hacia sí mismo implica como un desdoblarse, donde ese otro al que odio, que soy yo, es como una forma de alteridad, es como una especie de intimidad conmigo mismo demasiado irritante, porque se trata del odio hacia sí mismo. Posiblemente un ejemplo de esta clase más extraña de alteridad está retratada por William Shakespeare en su tragedia bastante extraña en el conjunto o repertorio de las obras de Shakespeare, Timón de Atenas. Recordemos que Timón de Atenas también es un personaje pintado por Luciano de Samosata y también aparece por allí en las vidas paralelas de Plutarco en la subtrama de Alcibíades. Brevemente, la historia de Timón es la de un hombre que ha sido un gran, digamos así, dador de sus propias riquezas, es un hombre rico, inclusive Shakespeare es un tanto oscuro en cuanto a su linaje, pero hasta se podría presumir que tenía altos cargos en la vida griega antigua y que todo el tiempo está prodigando a sus, entre comillas, amigos, riquezas, banquetes, etc. Y cuando entra en desgracia Timón y entonces pide auxilio de esos amigos a los que él ha prodigado riquezas y banquetes, todos se declaran con un muy mal fingido disimulo sus no amigos, no le prestan auxilio, y entonces Timón se vuelve un gran misántropo, se recluye sobre sí mismo y escribe unas epístolas de odio, ira, por momentos no está muy clara esa distinción, ya hemos dicho, hacia la humanidad, una desconfianza prácticamente inconmovible hacia la humanidad, pero por momentos esa humanidad que aparece como una alteridad, como una especie de otro un tanto abstracto,
a veces disperso en esos amigos que le han fallado, descompuesto en esas figuras individuales de esos amigos, por momentos su humanidad en sentido abstracto, parece también en algún sentido una forma encubierta de odio hacia sí mismo. Y también podría hablarse de ira con respecto a uno mismo, con lo cual la idea de alteridad o no alteridad tampoco parece un criterio demasiado vigoroso para distinguir analíticamente ira de odio. Por ejemplo, en su libro La ira y el perdón, resentimiento, generosidad y justicia, Martha Nussbaum, una filósofa política importante que ha indagado en el tema de las emociones y que se ha centrado en este caso en el papel de la ira en la vida política, que es el eje de nuestro seminario en la Universidad Litoral, pone diversos ejemplos suministrados por Aristóteles, por Séneca, ¿no es cierto? Por ejemplo, de gente que muerde llaves porque está muy enojada consigo misma, y que inclusive parece enojarse mucho y sentir ira, por ejemplo, por tropezar con objetos del mundo, con cosas, de manera tal que de nuevo tenemos un problema con la idea de alteridad como subjetividad. Es decir, algunos ejemplos estoicos de hombres que caminan y que sin querer tropiezan con una piedra y entonces maldicen la piedra, ¿no? Y en el caso de los ejemplos que ya ponía Aristóteles de sentirse muy iracundo porque pronuncie mal mi nombre, es decir, en vez de decirme buen día, profesor Guillermo Lariguet, buen día, profesor Desiderio Lariguet, ¿no es cierto? Y que yo experimentase eventualmente una enorme ira porque mi nombre o parte de mi nombre ha sido cambiado. De manera tal que parece que juegan diversos aspectos en estas emociones del odio y la ira. A veces es el mismo sujeto, el objeto de su odio o de su ira, y a veces son objetos del mundo, y también a veces son situaciones que ya en el ejemplo de Aristóteles está implícito, la queja por la confusión en los nombres parece una forma de incontinencia. Otra de las derivadas de incontinencia que Aristóteles caracteriza en Ética Nicómaco tienen que ver con el honor. Y es lo que Mutatis Mutandis, Martha Nussbaum, en su libro La ira y el perdón, llama la ira de estatus. Es decir, un sentimiento fuerte de enojo asociado a cómo percibo mi posición social u otros perciben mi posición social. Y esa le parece una especie de ira sin justificación a Martha Nussbaum, porque, por lo que dije en una de las clases anteriores, porque eleva a un valor algo que no cuenta como un genuino valor, que es el estatus. Y en ese sentido, sugerencias de esa clase, como las que efectúa Martha Nussbaum, o la idea de incontinencia por cuestiones asociadas al honor en Aristóteles, terminan revirtiendo una especie de pregunta metaética y metafísica que básicamente tienen que ver con qué significa que un valor sea verdadero o no, etcétera, etcétera. Bueno, seguiremos conversando sobre estas dificultades analíticas de distinguir la ira del odio en próximos encuentros. Gracias por haberme escuchado hasta aquí, si es que lo hiciste.